Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día sábado 30 de octubre del 2021. El evangelio que vamos a meditar hoy está tomado de San Lucas, capítulo 14, versículo 1, y luego pasamos al 7 y leemos hasta el 11. Un sábado sucedió que habiendo ido Jesús a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando, notando cómo los invitados elegían los primeros puestos. Les dijo una parábola: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por el otro más distinguido que tú. Y viendo el que os convidó a ti y a él, te diga: deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo en la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lindo mensaje, hermanos y hermanas. Como siempre, la palabra de Dios que la liturgia de la iglesia nos va programando durante el año, nos va educando también en nuestros modales, para que un discípulo convertido también sea una persona muy educada, respetuosa sobre todo, y también cómo comportarse, a lo que se le llama también, digamos, las buenas costumbres, ¿verdad? Hoy entonces, como que si vemos hoy la amistad entre las personas, como que se ha degenerado, mejor dicho. Muchas veces buscamos o nos hacemos amigos de otras personas, entre comillas, a veces solamente para pedirle favores. No tanto esa amistad quizás no sea tan sincera. No es una amistad pues sincera, como estamos diciendo. En pocas palabras, las relaciones, digamos, humanas, como se dice en la evangelización carismática, se han descompuesto. Por eso existe aquello que dice: o te doy para que me des. A veces damos esperando que aquella persona nos pueda dar, devolver. Pasa como cuando se hace alguna fiesta. Este no me invitó a su fiesta, yo tampoco lo voy a invitar. Y así va. O si lo invita, tiene que llevar pues un buen regalo de sobre. Y si usted fue a esa fiesta y a ese sobre quizás le echó apenas $10, pues ni pagó ni la comida, ¿verdad? Ya no lo van a volver a usted a invitar, porque aparte que no llevó mucha ofrenda, llevó también quizás a otros para que participaran de esa fiesta. Entonces, es por eso que el evangelio va contra toda lógica, digamos, una lógica mercantilista del interés. Ustedes han visto que hay gente que celebra, digamos, 15 años a sus hijas, y para todo buscan padrino.
¿Ustedes creen que es una actitud cristiana esa? Pues no, porque usan esta lógica mercantilista del interés. Entonces Jesús nos propone la gratuidad. Eso significa no esperar nada de nadie, sino dar y darse sin esperar nada a cambio. Entonces Jesús pone en evidencia, hermanos y hermanas, la entrega gratuita a los pobres. Por eso dice, no le des nada a tu hermano rico, porque ese te lo devolverá. Dale a aquel pobre, indigente, que ese no te lo va a poder regresar. Usando la lógica que habíamos hablado anterior. Entonces, es el más grande desafío que hay que practicar quizás en este mundo injusto y sobre todo cruel. Y solo así quizás podríamos ser capaces nosotros de cambiar este ambiente hostil que va en contra de la persona humana. Además de darnos cuenta que Jesús también fue muy incómodo cuando decía estas cosas y no le caía bien a las personas, para la gente contemporánea de su tiempo, porque él siempre cuestionaba, y sobre todo las leyes religiosas que no permitían, digamos, crecer al ser humano, sino que trastocan y van con los códigos de honor y sobre todo de buena conducta. Era una religión, hermanos y hermanas, que propagaba una, digamos, entraña inversión de los valores en nombre de Dios y en nombre de la vida misma. Una religión totalmente contraria a los valores del Evangelio. Por eso es importante, hermanos, hoy nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, que estamos llamados a asumir también y cambiar de rumbo estos desafíos que se nos presentan hoy y poderlos hacer en beneficio de los demás. Entonces, también otra característica de Jesús era que él era un hombre sencillo. No era una persona con doble moral. Y aparte que cuando él tuvo que decir las cosas, las dijo, les incomodara o no les incomodara. No se guardó nada. Pero hoy vemos a Jesús aquí corrigiendo para después hablar, digamos, Jesús siempre, para comenzar, Jesús siempre corrigió, pero no era una persona con doble moral, como decimos. No se guardó la corrección para después hablar mal de ellos o a quienes corregía o desprestigiar, como si lo hacían los personajes judíos. Entonces, sus observaciones las dijo a sabiendas de la incomodidad que esto causaría en cada uno de ellos. Algo que puede que quede claro es que Jesús no corrige para acabar con alguien, ni por buscar un conflicto, de ninguna manera, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo invita hoy, o nos invita hoy a todos, a no vivir de apariencias. Por el contrario, busca fomentar en esta sociedad la solidaridad. Entonces, celebrar con él, que nadie celebra, como son los marginados, los que no valen nada, los insignificantes de esta sociedad, y caminar, digamos, nuestra vida
buscando siempre el bien común. Entonces, tocando el aspecto, digamos, que dice Jesús, notando cómo los invitados elegían los primeros asientos. Jesús estaba en la fiesta, estaba echándose el rollo y les estaba advirtiendo a la gente. Miremos entonces el inicio de este evangelio. Los fariseos le estaban observando también a él. Y Jesús también les observaba a ellos, notando cómo los invitados elegían los primeros asientos. Hoy en día también pasa así. Hasta le reservamos a otros las primeras bancas o las primeras sillas. Hay muchos que les gusta VIP, estar siempre en primera fila. Entonces, ¿qué manera tan diferente de observar? Los fariseos que están buscando los primeros puestos y Jesús que se está echando el rollo y quiere evitar en las personas una vergüenza. Entonces, las observaciones, como todas las acciones internas y externas, digamos, es muy diferente según la motivación que la provoca, según los móviles internos, según lo que hay, digamos, en el corazón del observador. Los fariseos, como nos dice el Evangelio, y como lo hemos visto en estas semanas atrás, en diversos pasajes, observan a Jesús, pero para acusarlo y llevarlo al tribunal. Por lo tanto, la observancia de Jesús es para ayudar, para servir, para hacer el bien y especialmente a los más débiles. Siempre la palabra de Dios se está refiriendo a los más débiles, a los más desposeídos de este mundo. Y vemos entonces a Jesús como toda una madre atenta que quiere corregir algo o a alguien y le aconseja y le dice: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto. Quiere Jesús evitar una vergüenza, que sus hijos sean avergonzados ante los demás. Entonces Jesús dice con la palabra lo que Él es y lo que lleva en su corazón. A Jesús, los móviles de Jesús es siempre el amor a los demás. Él no busca ser honrado. Él lo que busca es honrar a las personas. Él no anda pensando en su honor, sino en honrar al Padre Celestial, quien le ha encomendado esta misión. No piensa en Él, sino siempre está pensando en los demás. Por eso cuando llama a los primeros discípulos les dice que el que quiere ser su discípulo, que se niegue a sí mismo. O sea, uno como cristiano no anda pensando en sí mismo. Esa es la diferencia entre ser un cristiano y no ser cristiano. Uno ni siquiera ora por uno. Quizás otros se encargan de orar por uno. Otros están orando por uno. Uno está orando por otros. Así debería de ser. Dice el Papa Francisco que nuestra oración muchas veces no tiene una dimensión social. A veces solo para nosotros. Cuando no estamos bien formados, pensamos solo en nosotros. No nos ponemos a pensar en ese vecino que hace tanta bulla en la noche, que no deja dormir,
quizás nunca hemos orado por él. Entonces toda la vida de Jesús es una revelación de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Hasta hay una cita, ¿verdad? Hay una alabanza que dice capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Muy cantada aquí cuando hacíamos misiones masivas. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, se hace realidad más que en nadie su enseñanza. Dice, voy a leer un texto de San Pablo. Dice el texto, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre encima de todo nombre. Filipenses 2, 7, 9. Ahí está. Y San Pablo dice también que se anonadó. Jesús se anonadó. ¿Ve? Se rebajó. Jesús el Maestro, hermanos y hermanas, en obras y palabras. Los cristianos queremos ser sus discípulos, solamente podemos tener la conducta del Maestro si dentro de nuestro corazón tenemos lo que Él tenía, si tenemos su espíritu, el espíritu de amor, trabajamos para abrirnos totalmente a su espíritu, para dejarnos tomar y poseer completamente por Él. Y eso sin pensar, hermanos y hermanas, en ser ensalzados. Nunca ande buscando usted ser ensalzado por lo que hace, sin pensar en nosotros, sino solo en Él. Dice San Pablo que nosotros debemos de ver a los demás como más importante que nosotros mismos. Y esa es la actitud y la conducta de un verdadero cristiano. Él ve a los demás como más dignos que Él. Así tenemos nosotros que ver a los demás. Decía, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, te temiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Un autor anónimo. Entonces, hermanos y hermanas, llevados solamente por el amor de Dios, debe de caracterizarnos a nosotros como cristianos, como discípulos y misioneros de Cristo. Ánimo, mis hermanos, que esta palabra siempre deje una huella en nosotros y que cada día podamos irnos transformando en el verdadero rostro de Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.